Vamos a sumar al análisis oportuno con esa visión estratégica y geopolítica. En nuestros estudios nos acompaña Luis Raigada, el ex embajador de Perú en Venezuela en las gestiones 2011 al 2014. Embajador, qué gusto tenerlo en Jugada Crítica. Bienvenido. Muchas gracias, Paula. Embajador, es importante analizar en contexto lo que sucede actualmente en el Perú. Hay un cambio de gobierno, hay un nuevo presidente con una visión totalmente distinta, diferenciada, que ya se hace evidente desde el día 1, desde que asume el gobierno. Es decir, muchos analistas concuerdan en que está cumpliendo lo que ha prometido durante su campaña electoral. Transformaciones y muestras, además, de ese cambio clamado por el Perú durante más de 30 años. En este contexto le pregunto, en el marco de estas relaciones internacionales, ante la llamada del jefe de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que le decía de manera pública, lo ha hecho conocer a través de un comunicado de la Casa Blanca, de que habría hablado con Pedro Castillo, a quien le habría dicho que quiere que el Perú siga siendo un aliado estratégico de la Casa Blanca en torno a temas particulares o su posición en particular en torno a Venezuela y Cuba, además de otras naciones. ¿Qué va a cambiar en el Perú con Pedro Castillo en cuanto a relaciones internacionales, cuando además el mandatario desde las Pampas de la Quinoa en Ayacucho, al conmemorar los 200 años del bicentenario de la independencia, decía que deberían mejorarse los tratados internacionales porque el Perú no puede seguir siendo sometida? ¿Será una respuesta a Blinken? ¿Qué opina? Bueno, interesante la forma en que lo planteas. Bueno, en primer lugar, yo creo que el gran cambio aquí está en que las propuestas del presidente Castillo no van en lo coyuntural, van en lo estructural, ¿no? Entonces, como bien describían mis compatriotas, los cuales saludo, a Gabriel y a Giovanna, hacen una buena descripción de la situación interna. En cuanto al externo, yo creo que las señales que está dando el gobierno del presidente Castillo son muy claras, ¿no? Vemos al mundo como un concierto de naciones que debemos tener buenas relaciones. No estamos excluyendo absolutamente a nadie. La invitación que se le hizo al presidente Maduro y al canciller Arreaza, que asistió en representación de Venezuela a la juramentación simbólica de la Pampa de la Quinoa, creo que es un mensaje bastante claro. Respetamos la no injerencia en los asuntos internos de los países. Es una política peruana tradicional que no viene del gobierno de derecha o de izquierda. Es algo que va a mantenerse en este gobierno, ¿no? Por lo tanto, hay eso de ahí. Y por el otro lado está la integración regional, que va a ser uno de los, yo creo, de los pilares de la política exterior peruana, con el canciller que ha sido nombrado, que es un renombrado académico del mundo universitario, en este caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es digamos, la más antigua de América, y que representa a su vez un pensamiento socialista de izquierda, que es la marca de este gobierno. Integración regional, un aspecto muy importante que usted destaca, que forma parte de esa reforma estructural de materia de relaciones diplomáticas o política exterior que va a implementar el Perú a partir de Pedro Castillo como presidente de esa nación. Preguntarle, ¿ante qué mecanismos multilaterales se sumará el Perú entonces? ¿Han analizado esta situación? ¿Se analizará esta situación? ¿Qué le conviene al Perú en estos momentos? A ver, más que la conveniencia solamente al país, aquí hay una conveniencia, vamos a decir, regional, integracionista, de primero alejarnos de cualquier tipo de amenaza externa o interna que apunte hacia la violencia, ¿no? El Perú es un país que ha sufrido mucho por la violencia interna y obviamente no queremos más de eso. En cuanto a la violencia externa también, o sea, las amenazas militares pues es algo que a la región no le conviene bajo ningún tipo de circunstancia. Entonces yo creo que foros como la CELAC, foros como la UNASUR, que debería ser, yo creo, reavivada, son lugares ideales para que nuestros países, independientemente de su ideología, puedan seguir transitando un camino de equilibrio, de balance, de paz, en donde podamos hablar de tranquilidad, podamos hablar de paz y no hablar de defendernos de amenazas externas o internas. ¿El ALBA formará parte de la agenda internacional para el Perú? Yo creo que el ALBA, desde su nacimiento, estuvo enfocada a temas más ideológicos de repente que prácticos, lo cual tampoco se descarta, ¿no? Yo creo que la constante evaluación de los foros internacionales tiene que ser digamos, una conducta habitual dentro de cualquier cancillería. Y creo que nuestro canciller, el doctor Héctor Béjar,
que como le decía es un catedrático reconocido, va a llevar con mucha cautela, pero con mucha firmeza a su vez dentro de lo que es nuestras ideas y nuestra ideología, el futuro de las relaciones internacionales del Perú. En el marco de ese relacionamiento internacional que siempre ha sido muy respetado, dice usted, por parte del Perú, pero que siempre ha marcado una posición, digamos que bastante entregada en algunos foros multilaterales cuando se trata de llevar o analizar temas que hacen a otras naciones, voz y voto, cuando se corresponde a las naciones emitir, ya sea dentro de algún organismo multilateral por algún tipo de medida o sanción que quiera implementarse a otra nación. El Perú siempre ha manifestado su postura quizás muy ligada a Estados Unidos en los últimos años. ¿Qué va a pasar con esas bases militares, con la presencia de uniformados norteamericanos en el Perú? Sí. Que hay tanta preocupación, que genera tanta susceptibilidad y preocupación. Sí, absolutamente. A ver, yo creo que las relaciones internacionales no deben llevarse por lo ideológico, yo creo que se deben llevar justamente por el buen concierto, por el buen consenso de las naciones. Obviamente, participación militar de cualquier nación externa dentro de tu propio país, pues es algo cuestionable. Una cosa es la colaboración y otra cosa es la participación en actividades militares. Esto normalmente está normado no solamente por el Poder Ejecutivo, en nuestro país también el Congreso. El legislativo que debe autorizar, que debe autorizar. Entonces, ahí se va a dar otro debate que va a enfocar sobre esta participación y sobre todo la presencia, ¿no?, de tropas extranjeras en nuestro país. Pero al margen de ese debate que se tiene que dar, yo creo que a nivel de política internacional nuestro relacionamiento, como le decía, va a ser muy respetuoso a la no intervención en problemas internos de los países. Nuestro gobierno es un gobierno de izquierda. Es un gobierno socialista, o sea, eso tiene que quedar clarísimo y creo que las señales que ha dado el presidente Castillo van en esa dirección. Nuestra solidaridad hacia Cuba y, por ejemplo, el embargo y las sanciones contra Venezuela es algo que se va a seguramente manifestar, ¿no? Nuestra posición tradicional se va a mantener en cuanto al respeto a las demás naciones, a la integración regional. De hecho, Perú fue desde el comienzo del embargo hacia Cuba, fue un país que alzó su voz en contra de esto. Yo creo que ahí vamos a ver un cambio significativo de lo que han sido los últimos 5 años, por lo menos, a lo que va a ser a partir de ahora, ¿no? Y el relacionamiento o fortalecimiento de estas relaciones bilaterales con varios países, por ejemplo con Bolivia, que comparten el puerto de Hilo, relaciones económicas, intercambio. Hoy se reunía ambos cancilleres homólogos, Héctor Béjar con Jorge Arreaza, para recomponer esas relaciones internacionales bilaterales que nunca debieron haberse roto, porque estamos hablando de 2 países hermanos, 2 países de ambas regiones que además tratan muy de cerca sobre todo el tema migratorio. Claro, la agenda está bastante cargada de temas en común que debemos trabajar, ¿no? La inmigración evidentemente es uno de los grandes puntos. El presidente Castillo, por ejemplo, manifestaba su preocupación sobre la delincuencia extranjera y obviamente estamos seguros que con las autoridades venezolanas podremos trabajar, al igual que con las colombianas, las ecuatorianas, las bolivianas, etcétera. Yo creo que va más allá de lo ideológico. Yo creo que nuestra obligación como naciones hermanas en la historia es de tener un camino que sea, además de respetuoso, que sea efectivo para la solución de los problemas de nuestros ciudadanos, ¿no? Y esa política exterior se va a reflejar en las buenas relaciones que ya hemos tenido siempre con Bolivia, que las tendremos y las seguimos teniendo con Argentina. En el caso venezolano estoy totalmente convencido de que estas relaciones se van a repotenciar y los foros internacionales que nos van a permitir integrar, como fue en algún momento, estos grandes grupos como era la CELAC, la UNASUR, el propio Mercosur, etcétera, ¿no? Fortalecer y relanzar estos mecanismos de integración regionales que permiten no solamente un intercambio económico, sino sobre todo posturas marcadas bajo el no injerencismo y respetando la soberanía de cada país. En torno a esto, ¿por qué cree que hay tanta estigmatización a las izquierdas a nivel internacional? Porque siempre se las relaciona con hechos delictivos, entre comillas, como por ejemplo en Bolivia, cuando Evo Morales se lanzaba a la candidatura el año 2006 por ser de procedencia cocalera, que son los que cultivan la hoja de coca, más no el narcotráfico, era estigmatizado por ese hecho.
Hoy no es exento Pedro Castillo al nombrar a Bellido Ugarte como premier de su gabinete y lo relacionan con actos de terrorismo. ¿Por qué se estigmatiza tanto a las izquierdas cuando hay cambios profundos como el que está evidenciando hoy el Perú? Bueno, el comportamiento, especialmente en el Perú, de lo que han sido las derechas neoliberal y ultrarradical que hemos sufrido y que seguimos sufriendo y que se reflejó en la campaña electoral, me parece que tiene ya un libreto prescrito, ¿no? En donde el hecho de criminalizar la política y de intentar digamos, relacionar el terrible momento de la, vamos a decir, de la locura que hizo Sendero Luminoso en Perú y los asesinatos y demás, y relacionarlos por alguna forma con la izquierda es, además de injusto, porque muchos héroes de la izquierda fallecieron por la locura criminal del Sendero Luminoso, es bastante injusto, o sea, y es simplemente la respuesta a defender un interés hegemónico que tiene que ver con el manejo absolutamente libre que tuvo en la economía estos grupos de poder, ¿no? Hoy hemos visto cómo la alegría del pueblo peruano, del hombre simple, del ciudadano simple, se manifestaba porque por primera vez vamos a gobernar con el pueblo, para el pueblo. Y yo creo que eso es un cambio bastante profundo y radical en nuestro país, por lo menos, en cuanto a lo que es la práctica de la democracia. Y yo invoco pues que esos intereses un poco mezquinos que tienen que ver con capitalismo, que tienen que ver con la manera de manejar de una forma hegemónica el dinero y el trabajo de los peruanos, eso va a tener que terminar, ¿no? ¿El camino para Pedro Castillo estará allanado con estas últimas elecciones, con esta segunda vuelta que ha tenido que esperar más de 40 días para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda declarar su victoria, aunque los resultados eran evidentes y plasmados en una página web con tiempo real, en simultáneo, que se contabilizaban las actas, se escrutaban las mismas? Increíble lo que sucedía en el Perú. Le pregunto, ¿estará allanado el camino para Pedro Castillo? ¿Hay una amenaza interna o externa que espera Perú Libre? No, estamos preparados para la lucha, ¿no? Nuestros partidos de izquierda tradicionalmente siempre hemos sido combativos, estamos acostumbrados a la lucha y ahora empezaría la verdadera lucha, la lucha por demostrar que todas las propuestas y todas las promesas se van a cumplir y vamos a tener palos en las ruedas por todo lado, eso está clarísimo, pero también tenemos la voluntad, sobre todo del pueblo, que va a querer defender sus conquistas sociales, sus conquistas económicas. El debate democrático del Congreso sí va a ser una clave. Esperamos que el gabinete del premier Castillo, Guido Castillo, sea, digamos, reciba la confianza del Congreso. ¿Para qué? Para poder de esta forma desarrollar toda nuestra política, todas nuestras líneas ideológicas, porque es el momento que yo creo los peruanos debemos entender. El cambio va a ser estructural, no va a ser coyuntural. Un cambio estructural que además deberían ser entendidas por todas las fuerzas políticas que hacen vida en el Perú. ¿Cuál sería el llamado para la oposición hoy de Pedro Castillo al interior del Congreso? Si bien Perú Libre tiene una mayoría simple, aún le falta poder sumar ese consenso necesario para llevar adelante una rotunda gobernabilidad. Sí, a todos los peruanos y peruanas nos interesa un punto en común. Ese punto en común es el progreso y la felicidad de nuestro país. Que lo podamos conseguir por vías diferentes, bueno, ese es otro tema. Pero el foro, que es el Congreso, es el lugar donde todas nuestras sangres se unen para poder debatir de manera democrática lo que aspiramos como nación. Yo creo que invoco, y estoy seguro que así será, la oposición peruana va a tomar conciencia de su rol histórico, van a defender sus ideas, yo creo que eso es lo justo y lo democrático, pero sí invoco a que no sea simplemente una oposición totalmente destructiva y que se convierta realmente en una oposición constructiva, ¿no? Una oposición constructiva que debería entender que durante más de 30 años el Perú no solamente ha sido sumida por una crisis de corrupción muy marcada, que hemos visto entrar y salir varios jefes de Estado, nunca antes registrada en un país en América Latina, además de eso con una economía absolutamente golpeada. Hemos visto una caída hasta del 40% del Producto Interno Bruto en tan solo el año pasado y con ello una fuerte recesión económica. Encarar estos desafíos para Pedro Castillo, un país que además recibe con una crisis rotunda, fuerte, en medio de una pandemia, donde además habían denuncias de esta vacunación VIP, que no llegaba a la población. ¿Cómo va a cambiar este panorama en el marco de integración, cuando además ya vemos a países
digámoslo así, países que han defendido su soberanía, que tienen mucha cercanía con esa visión política que hoy marca Pedro Castillo, como Cuba, que tiene 5 candidatos vacunales, Abdala, Soberana 02, Soberana Plus, que están rindiendo una eficacia absolutamente importante de más del 92%. Se tiene otro tipo de inmunizantes, como por ejemplo esta vacuna rusa, la Sputnik V. Es decir, Perú va a analizar todas estas circunstancias que debieron haberlas aplicado antes, van a acelerar la situación para mejorar las condiciones sanitarias en el país. ¿Cómo han visto este panorama? Sí, absolutamente. Mira, el contexto que tú describes efectivamente fue un contexto bastante grave, ¿no? Y hasta trágico, diría yo. Somos el país que peor manejó la pandemia, con casi 200.000 fallecidos por causa del COVID. Esto ha sido una de las prioridades planteadas desde el inicio por el presidente Castillo. A eso hay que sumarle también, ¿no? Estamos en nuestro año bicentenario. No todos los días se cumplen 200 años como nación. Durante el gobierno del presidente Castillo se va a dar, y por eso fue tan simbólica la juramentación del presidente Castillo en Ayacucho, se van a dar los 200 años de la batalla de Ayacucho, donde se sella la independencia de nuestra América. Entonces, todos estos hechos históricos y todos estos hechos reales tienen que servir de estímulo para que justamente nuestro país enfrente estos problemas tan graves como la pandemia, enfrente los problemas económicos que se nos están viniendo encima. ¿Para qué? Para de una manera responsable salir adelante. No se le puede decir, por el primer día de gobierno el dólar sube, no sé, 20%, eso es culpa de Castillo. O sea, obviamente hay un doble rasero en este tipo de mensajes. Y los intereses que se mueven también en torno a aquello. Exactamente. Entonces, eso hay que enseñarlo, hay que hablarlo. Hay una política comunicacional también que va a tener que ser muy importante. Yo cómo quisiera ver a mi país también integrando, por ejemplo, la red de Telesur, ¿no? Como un país activo dentro de todas las cosas que hay que hacer. Ustedes, los comunicadores, tienen también un papel muy especial en esto. La comunicación, esta información, o como algunos catalogan como el cuarto poder, y que además Pedro Castillo enfrenta en la actualidad una voraz guerra mediática, no solamente desde el inicio de su campaña, lo hace actualmente. Totalmente asimétrica, como se diría. Asimétrica, perfecto. Su conclusión geopolítica en torno a este tema, los desafíos que tendrán que enfrentar este gobierno que hoy lleva adelante el Perú por una nueva mira, es decir, se ha propuesto Castillo un cambio no de 180, sino de 360 grados. ¿Lo logrará? Sí, yo estoy seguro que si hay la voluntad, él expresa la voluntad de las grandes mayorías excluidas, él representa la voluntad de aquellas minorías que hoy son mayoría y que buscan a toda costa salir adelante en una América que debe seguir más unida que nunca. Ojalá Ayacucho en 2024 represente, después de 200 años, la vuelta a unir de nuestras naciones y que las cosas, sobre todo con mensajes de tranquilidad, de paz. Latinoamérica tiene que ser un continente de paz, no puede ser un continente de conflicto, ¿no? Así como en las Pampas de Quinua, en Ayacucho, esa batalla que se liberaba allí de independencia a la cabeza de Simón Bolívar, hoy Pedro Castillo enfrenta una nueva batalla, no solamente política, sino también hegemónica en la región, para poder instaurar un nuevo modelo político, social y económico que resurja a esa nación andina subsumida no solamente en corrupción, sino también en un desastroso nivel de manejo de la pandemia que ha desatado una verdadera crisis social y económica. Queremos agradecerle por habernos acompañado en este análisis final, en este análisis oportuno aquí en Jugada Crítica, que nos permite poder entender con esa visión estratégica y geopolítica lo que sucede en esa nación andina, que además tiene límites muy cercanos a otras naciones como Bolivia, como Chile, Ecuador, que además Brasil. No solamente comparten aspectos sociales, sino también económicos, que nos hacen uno solo. Somos pueblos latinoamericanos. Correcto. Queremos agradecer a Luis Raigada por habernos acompañado, embajador, en este análisis oportuno aquí en Jugada Crítica. Muy amable, Paola, y espero que sean los éxitos. Muchísimas gracias, a usted también. Vamos a finalizar el programa de hoy, cerramos nuestro tablero geopolítico, será hasta un próximo encuentro.